Hola hola, el panda rojo está de vuelta con la tercera parte del volumen 4 de Un feliz matrimonio. Recuerda que fue escrito por Hitoji Akumi e ilustrado por Tsukio Kazukiyo. Empezamos. Capítulo 6. Sentimientos de cara al futuro. Tras el ataque de Usui a la estación, Miyo continuó acompañando a Kiyoka a la estación como de costumbre. Sin embargo, no todo había vuelto necesariamente a ser como antes. El paradero de Usui era, una vez más, un misterio, y él seguía sin darse por vencido con Miyo. No quedaba más remedio que restringir aún más su libertad de movimiento. Por órdenes del alto mando militar, Miyo ni siquiera podía entrar sola en la estación, así que pasaba el tiempo remendando y arreglando objetos al lado de Kiyoka en su despacho. En comparación con el tiempo de descanso que había pasado en la estación hasta entonces, su vida actual era aburrida y monótona. Se sentía desanimada al pensarlo. Día tras día, se encontraba buscando cualquier rastro de su primera amiga, a pesar de saber que era imposible que estuviera allí. En este día gélido y de cielo despejado, Miyo, una vez más, mataba el tiempo tejiendo en la oficina de Kiyoka. Comandante, ¿me concede un momento? La pregunta de Mukadeyama fue acompañada de un golpe en la puerta. Adelante. Disculpen la interrupción. Le parecía que hacía muchísimo tiempo que no veía a Mukadeyama. Asumiendo la responsabilidad por la deshonra de la unidad, había sido sobrecargado de trabajo y tratado como un recadero mientras seguía desempeñando su cargo de jefe de escuadrón. Aunque su herida provocada por Usui parecía estar mucho mejor, Mukadeyama, sin embargo, lucía una expresión ansiosa y rígida en el rostro mientras permanecía de pie frente al escritorio de Kiyoka. Comandante, ¿me permitiría tomar prestada a su prometida, Lady Miyo Saimori, por un breve periodo? Al oír que su propio nombre salía repentinamente de la boca de Mukadeyama, Miyo levantó la vista. Kiyoka fulminó con la mirada a su subordinado tras escuchar su petición. ¿Crees que lo permitiría? No, no lo creo. Entonces esto ha sido una gran pérdida de tiempo, no. Vuelve y ponte a trabajar. Pero, en un giro inesperado de los acontecimientos, Mukadeyama respondió al rechazo inequívoco de Kiyoka a su petición haciendo una reverencia abrupta. Por favor, señor. No tiene por qué ser por mucho tiempo. Esto es lo suficientemente importante como para correr el riesgo de alzar la voz, no. Por favor, señor. Mukadeyama permaneció profundamente inclinado desde las caderas, sin dar señales de levantar la cabeza. Su postura dejaba claras sus intenciones, no se movería de su sitio hasta obtener la aprobación que buscaba. Kiyoka pareció percibir su determinación. Esto no tardará mucho, ¿verdad? No, señor. Entendido. Sin embargo, yo también estaré cerca, escuchando. Eso no será ningún problema. Muchas gracias, señor. Mukadeyama finalmente se puso de pie y se acercó en silencio a Miyo. Abrumada por la expresión algo desesperada de su rostro, dejó la aguja de tejer que tenía en las manos y se sentó en posición de firmes. ¿Puedo pedirle un poco de su tiempo? De acuerdo. No tenía motivos para negarse. Si lo hacía, intuía que, al igual que durante su conversación con Kiyoka, él se mantendría firme hasta que ella accediera. Animada por Mukadeyama, ella lo siguió, dirigiéndose a un nuevo lugar. Parecía que se dirigían al dojo. Hará frío donde vamos, Miyo, ¿te parece bien? Sí, estaré bien. Kiyoka, que seguía aún más de cerca a Miyo, miró con preocupación a su prometida. Aún así, Mukadeyama no parecía dispuesto a hacerle daño, y el frío no era un problema gracias a su abrigo Aori. Entraron en el dojo y lo encontraron vacío, sin un alma a la vista. Dado que los soldados se habían enfrentado a Usui allí, ella esperaba ver secciones dañadas por la lucha, pero parecía que ya habían sido reparadas, como si la batalla nunca hubiera ocurrido. Perdóname. Este era el único lugar que se me ocurría ahora mismo donde podíamos hablar sin que nadie nos interrumpiera. Mukadeyama se disculpó no con la dignidad que solía tener, sino con un tono vagamente inseguro. Nerviosa, Miyo negó con la cabeza. No hay ningún problema, por favor, no te disculpes. En estos momentos,
las instalaciones de la estación estaban extremadamente concurridas. La fácil infiltración de Usui en su impenetrable sistema de seguridad, junto con la revelación de que había un colaborador entre sus filas, había provocado un auténtico fiasco. No solo eso, sino que, aunque la ciudadanía aún lo desconocía, el paradero del emperador seguía siendo desconocido. Dado que la situación involucraba a la comunión dotada, no hubo más remedio que recurrir a la unidad especial antigrotescos, capaz de combatir con sus propios poderes sobrenaturales, para hacerles frente. Los soldados de Kiyoka se movilizaban por toda la capital imperial para hacer frente al problema. Sin embargo, dado que todavía había varios hombres trabajando dentro de la estación, el número de lugares donde podían conversar tranquilamente era limitado. Permítanme ofrecerles mis más sinceras disculpas. Mukadeyama se giró enérgicamente hacia Miyo, que estaba detrás de él, y volvió a inclinarse profundamente hasta el suelo. Este giro de los acontecimientos la dejó totalmente confundida. Jamás habría imaginado que él, precisamente él, se inclinaría ante ella. Increíble ante la escena que tenía delante, se volvió hacia Kiyoka, que la esperaba entre bastidores, pero él no parecía particularmente sorprendido. He sido dominante y arrogante al hablar contigo. Te insulté, te llamé nuestra enemiga y una mujer indefensa. Aunque alardeaba de no tener prejuicios, la verdad es que no te aceptaba ni te aprobaba. Fui un tonto. Solo estabas diciendo la verdad, balbuceó Miyo, bajando la mirada. Las afirmaciones de Mukadeyama sobre ella habían sido ciertas, o al menos convincentes. Pero como él se lo había advertido directamente a la cara, ella nunca se había sentido tratada injustamente ni insultada en absoluto. La sangre de los Uzubas corría por sus venas, y era comprensible que otros usuarios de dones vieran a la familia como su enemiga. Miyo era una usuaria de dones inepta, y ni siquiera sabía manejar una espada. En caso de emergencia, solo representaba una carga. Todo eso era cierto. Los comentarios de Mukadeyama fueron distintos a los que los demás soldados le habían dirigido a Kaoruko. Dichos comentarios se hicieron a sus espaldas, ignorando la clara demostración de fuerza que Kaoruko hacía de sí misma, razón por la cual a Miyo le resultaron tan extraños. No, me equivoqué. En aquel entonces. Si no te hubieras interpuesto entre nosotros cuando Naoko Usui atacó, yo habría perdido la vida, junto con muchos otros hombres. Pero, terminé ignorando las órdenes de hacerlo. Miyo se sintió mortificada al recordar sus acciones. Actuó por su propia cuenta cuando se suponía que debía estar bajo protección. En todo caso, su comportamiento merecía más bien una reprimenda. Sin embargo, Mukadeyama alzó la voz. Para nada. Permíteme disculparme. Te subestimé por completo, aunque no sabía nada de ti. Eso me convierte en alguien igual a los tontos que te lanzan disparates sesgados. Eres valiente, Miyo. Protegiste a todos del peligro. ¿Qué se suponía que debía decir ante esto? Para empezar, no estaba enfadada con él. Mientras ella vacilaba, Kiyoka le puso suavemente una mano en el hombro. ¿Lo perdonarás o no? Eso depende de ti. Y, en primer lugar, no tenía nada que perdonar. Mukadeyama no tenía la culpa en absoluto. Miyo lo miró a los ojos y comenzó a hablar. Comandante Mukadeyama, no se equivocó. Fue pura suerte que lo que hice el día del ataque tuviera éxito. Dependiendo de cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos, podría haberlos puesto a todos en peligro. Por eso, bueno, supongo que eso significa que lo perdono. Muchas gracias. La voz de Mukadeyama era débil, Miyo pudo percibir que esto le preocupaba profundamente. Cuando imaginó las dolorosas emociones que debían de haberle desgarrado el corazón desde que ocurrió el incidente, sintió que eso era más que suficiente. Mukadeyama. Sí, señor, respondió Akiyoka, alzando la cabeza. No diría que lo manejaste todo correctamente. Tu flexibilidad y adaptabilidad en ese momento dejan mucho que desear. Seguramente tenías a tu disposición una mejor estrategia. Sí, señor. Pero, en definitiva, solo puedo decirlo con la perspectiva que da el tiempo.
Si nos fijamos únicamente en los resultados, el simple hecho de que nadie perdiera la vida es más que suficiente para afirmar que actuaron correctamente. Comandante. Antes me preguntaste si te sancionarían por este incidente. En todo caso, yo también soy responsable por no haber tomado la decisión correcta durante el ataque de Usui. Por eso, continuó Kiyoka, espero mucho de ti de ahora en adelante. Esfuérzate al máximo. Entendido, señor. Mukadeyama hizo una profunda reverencia una vez más, y luego se volvió hacia Miyo. De ahora en adelante, intentaré cambiar también la mentalidad de los demás. Me esforzaré por garantizar que esta organización pueda ser elogiada sin reservas como una meritocracia ejemplar. Y también por el bien de Gyuchi. Miyo simplemente asintió, lentamente. Mukadeyama tenía mucha experiencia en liderazgo. Si afirmaba que tomaría la iniciativa para impulsar el cambio, Miyo sabía que todo saldría bien. Dejando a Mukadeyama, que debía ocuparse de su siguiente tarea, en el dojo, Miyo regresó a la oficina con Kiyoka. De camino, su mente estuvo ocupada, en última instancia, por pensamientos sobre su amiga. Kiyoka, sobre Kaoruko. Desde el ataque, no se había presentado en la comisaría. Se encontraba detenida en el cuartel general militar, a la espera de sentencia. Dada la gravedad de su traición, esto no tenía nada de extraño. El único consuelo era que Kaito la protegía de la tortura. ¿Te molesta? Sí, claro. Miyo miró a su alrededor mientras caminaba. En este pasillo y en todas las habitaciones que lo bordeaban, sin importar hacia dónde mirara, los momentos que había pasado con Kaoruko se reproducían vívidamente en su mente. Aunque no todos fueron agradables, los recuerdos que compartió con su primera amiga eran muy valiosos para ella. La extraño. Sin la cara sonriente de Kaoruko cerca, Miyo se sentía terriblemente sola, como si tuviera un vacío en el corazón. La traición no puede tolerarse. El corazón de Miyo se heló ante el comentario silencioso de Kiyoka. Lógicamente, lo comprendía. Un extraño no debería hablar de cosas que desconoce. Aún así, era desgarrador que la vida de Kaoruko, a partir de ese momento, se decidiera únicamente por el hecho de haber estado en comunicación con el enemigo. ¿Hay algo que puedas hacer para salvarla? Sin darse cuenta, Miyo se detuvo y expresó sus esperanzas en voz alta. Sus sentidos intentaron impedirle articular las siguientes palabras, pero su lengua ya estaba en movimiento y no se detuvo. Kaoruko se vio obligada a cooperar con la comunión de los dotados para salvar a su familia. Esto no te corresponde decidirlo a ti. Yo lo sé. Pero. La mirada de Kiyoka era fría mientras respondía a los intentos de Miyo por defender a su amiga. Los militares decidirán cómo tratar con Gyuchi. Nada de lo que digas cambiará eso. Eso podría ser cierto en mi caso. Pero tú podrías salvarla, ¿verdad? No voy a contribuir a que se flexibilicen las normas militares. El tono de su prometido tenía una aspereza que nunca antes le había dirigido a Miyo, y ella casi tembló ante la respuesta. Pero esto era algo en lo que no podía dar marcha atrás. Kiyoka, estás diciendo que no te importa en absoluto lo que le pase. No había querido expresarlo de esa manera. Por supuesto, Kiyoka debía estar preocupado por Kaoruko. Como compañera de armas, y alguien a quien conocía desde hacía mucho más tiempo que a Miyo, tenía que preocuparse por ella. Pero fue culpa de Miyo que Usui hubiera manipulado a Kaoruko para que hiciera lo que él quería. La había utilizado para intentar quedarse con Miyo. Era desgarrador pensar que Kaoruko se había visto obligada a ocupar esta posición injusta por su culpa. Si dejan impune a Gyuchi por esto, sentarán un mal precedente. Dejen de ser egoístas. Pero no estoy siendo egoísta, es que. En el instante en que pronunció esas palabras, Miyo se dio cuenta de lo prepotente que estaba siendo. Se quedó en silencio al comprender que se comportaba como una niña mimada. La mirada fría con la que se encontró se le clavó entonces en el pecho. Deja de intentar ayudarla. Incapaz de oponerse a lo que claramente era el ultimátum de Kiyoka, y sin palabras para contradecirlo, Miyo se mordió los labios. Su ajetreada vida diaria transcurría en un abrir y cerrar de ojos.
Sin darse cuenta, era el último día del año, y uno nuevo ya estaba a la vuelta de la esquina. Miyo estaba pasando ese día en la finca principal de la familia Kudou, sintiéndose algo emocionada. A insistencia de Azuki, esa tarde organizarían una reunión con algunos conocidos de confianza. No era una fiesta en toda regla, pero sí una oportunidad para que todos se relajaran y compartieran sus problemas. Por supuesto, era normal que la gente pasara las vacaciones de fin de año con la familia, por lo que la asistencia no era obligatoria. Dicho esto, la reunión parecía estar dirigida en particular a Kiyoka, quien intentaría pasar tanto la Nochevieja como el día de Año Nuevo evitando a su familia si se quedaba solo. Pasen, ustedes dos, los estaba esperando. Aún tan impresionada como siempre por la extravagante mansión, Miyo y Kiyoka recibieron una calurosa bienvenida en cuanto llegaron. Azuki llevaba un vestido rojo oscuro y lucía tan hermosa como siempre. Hermana. Por favor, baja el tono, es vergonzoso verlo en alguien de tu edad. Azuki hizo un puchero en respuesta a la exasperada reprimenda de Kiyoka. Oh, cállate. Tu mirada lasciva hacia Miyo, como si estuvieras embelesado, no es apropiada para alguien de tu edad. No la he estado mirando con lujuria. No digas tonterías. Miyo no pudo evitar sonreír mientras los veía charlar animadamente. Así era como siempre actuaban cuando se veían. Para Miyo era una alegría, ya que podía ver expresiones en el rostro de Kiyoka que jamás veía cuando estaban a solas. Ambos fueron conducidos al salón, donde esperarían hasta la hora de comer. Aunque en apariencia nada había cambiado entre ellos, tanto Miyo como Kiyoka se habían sentido algo incómodos el uno con el otro desde el día en que ella discutió con él sobre el trato que recibía Kaoruko. Si bien Miyo se había sentido insegura respecto a Kaoruko al principio, especialmente cuando se enteró de su relación con Kiyoka, la idea de que él la abandonara ahora provocó que la antipatía surgiera en su interior. De verdad es demasiado tarde para hacer algo. En el ajetreo de su vida diaria, la cuestión del destino de Kaoruko no lograba preocuparla. Pero cada vez que se detenía un momento para descansar, la ansiedad y la frustración la invadían repentinamente. Siento haberte hecho seguirle el juego a las tonterías de mi hermana. Al ver a Kiyoka suspirar y llevarse una mano a la frente, Miyo recobró la compostura y negó con la cabeza sonriendo. No es absurdo en absoluto. Yo también quería ver a Sis, así que estoy feliz de estar aquí. Pero el final del año es una época ajetreada, ¿verdad? Era cierto que Miyo tenía varias cosas que hacer, pero tenía tiempo libre para una comida compartida. Ya había terminado la mayor parte de la limpieza de fin de año en la casa y había preparado la mayor cantidad de comida para Año Nuevo que pudo. Dicho todo esto, no puedo creer que sea Nochevieja. El año pasado fue un torbellino infernal como nunca antes había experimentado Miyo, y probablemente nunca volvería a experimentar. Fue un cambio drástico con respecto al año anterior, que pasó acurrucada en su fría habitación en la casa de los Aimori. No podía creer que hubiera pasado menos de un año desde que empezó a vivir con Kiyoka. Su vida había sido tan confusa desde que se fue de casa que ni siquiera podía recordar todo lo que había sucedido. Es una época del año muy ajetreada, pero gratificante y agradable. Mucho más que en el pasado. Tomó su taza de té negro y contempló el vapor que salía de ella. Ya veo. Si a ti te parece bien, entonces. Miyo adoraba pasar tiempo a solas con Kiyoka en un ambiente tranquilo, más que nada en el mundo. Seguía siendo reservada y tenía sus preocupaciones, pero había encontrado cierta felicidad. Si la Miyo de hace un año se viera ahora, seguramente pensaría que era una fantasía increíble. Mientras esperaban, dando sorbos a sus tés de vez en cuando y charlando sobre temas triviales, percibieron la llegada de cada vez más invitados desde el otro lado de la puerta del salón. Justo cuando oyeron fuertes golpes en la puerta del salón, ésta se abrió de golpe. Hola, hola, ¿cómo está, comandante, señorita Miyo? Godou, el hombre que se recuperaba de sus graves heridas en el hospital, entró en la habitación con una energía desbordante. Genial, ha invitado a otra persona ruidosa y molesta con la que lidiar. Vamos, comandante, escúchate, no te ha resultado difícil no tenerme cerca, no puedes engañarme. Godou,
sonriendo, lucía tan animado y enérgico como antes de sus lesiones. Ya se le han curado las heridas, señor Godot. Él asintió en respuesta a la pregunta de Millo. Por supuesto. Perdón por haberte preocupado. Ya estoy completamente recuperado. Me tomó mucho más tiempo del esperado recibir el alta que estaba a punto de explotar. Me alegra oírlo. Arete fue la siguiente persona en entrar en el salón. Veo que están todos aquí. Su primo, vestido como siempre con su traje impecable, no parecía diferente en absoluto. Pero eso la ponía ansiosa. Millo había oído hablar de lo que había sucedido el día en que Usui asaltó la estación. Al parecer, lo habían engañado para que siguiera a un señuelo en la búsqueda del emperador secuestrado, y se sentía responsable por no haber obtenido ningún resultado. Desde entonces, Arete había estado siguiendo a Usui sin descanso y rara vez encontraba tiempo para volver a casa, lo que llevó al abuelo Yoshiro a visitar a Millo para hablar sobre la situación. Era comprensible. Las severas críticas dirigidas a los Uzubas por personas que los conocían se habían vuelto aún más duras a raíz de este suceso. Con el orgullo de su familia en juego, Arete no podía permitir que su error quedara impune. Estoy seguro de que yo haría exactamente lo mismo si estuviera en su lugar. Molesto e inquieto. Las emociones debían de estar bullendo en su interior. Así pues, dadas las circunstancias, hacía bastante tiempo que no lo veía. A primera vista, parecía el mismo de siempre, pero ella no se fiaba de su intuición. Era un experto en ocultar sus emociones, así que sus pensamientos más íntimos probablemente contrastaban mucho con su actitud alegre. ¿Has estado bien, Millo? Oh, sí. Tú también pareces estar bien, Arete. Afortunadamente. Aunque tengo muchos problemas entre manos. Mientras Millo y Arete conversaban, Kiyoka gruñó con disgusto. Arete, al percatarse de ello, le dirigió una mirada vagamente provocativa. Si actúas de forma tan mezquina, mayor, también harás que la pobre Millo se sienta incómoda, ¿sabes? Ocúpate de tus propios asuntos. Hacía bastante tiempo que Millo no veía ese intercambio informal de mensajes entre ellos. Después, apareció Kazushi, saludó a los demás amigos de Azuki y provocó otro revuelo en cuanto vio a Godou. A medida que la reunión se animaba, se acercaba la hora del almuerzo. Finalmente, llegó el único invitado que quedaba. Millo no podía creer lo que veían sus ojos cuando miró por la ventana. Kaoruko. Su voz tembló ligeramente. Justo después de que notara que el automóvil se detenía repentinamente frente a la mansión, del vehículo salió la amiga que la había estado preocupando, a quien tanto anhelaba ver. No cabía duda de que se trataba de su amiga Kaoruko Yuichi, que vestía una camisa blanca con pantalones militares debajo de un abrigo largo. Ukaito salió del coche junto a ella, y ambos cruzaron el vestíbulo. Kiyoka y Godou reconocieron la llegada de su superior y salieron a saludarlo. Millo se acercó a la puerta tras ellos para ver qué estaba pasando. Bienvenido, Yuichi. Gracias por invitarme. Kaoruko respondió al saludo de Azuki con un tono de voz ligeramente agudo, entregándole un pequeño regalo envuelto en tela. Azuki le dio las gracias, sonrió y se giró para mirar a Ukaito. Gracias por todas las molestias. En realidad no. De todas formas, tenía que estar aquí para presenciar la liberación de Yuichi. No me suponía ninguna molestia. Kiyoka, Yoshito, más les vale relajarse durante este tiempo libre, ¿entendido? Sí, señor. Lo tienes. Ukaito les respondió a ambos con un asentimiento y se dio la vuelta antes de que Azuki lo detuviera. ¿Ya te vas? Sí. Mis padres no estarían contentos si me quedara demasiado tiempo en esta mansión. Asai también me está esperando en casa. Ya veo. Oh, espera un momento. Azuki respondió con una cálida sonrisa antes de pedir a los sirvientes que le trajeran un paquete envuelto, el cual entregó a Ukaito. Aquí tienes. Es un regalo para Asai. Puedes mantenerlo en secreto de tus padres. Entiendo. Cuando Ukaito tomó el regalo, él y Millo cruzaron miradas por un instante. Ella le hizo una reverencia y él respondió con un simple asentimiento.
Al ver a Ukaito abandonar la mansión, todos suspiraron aliviados. Solo Miyo corrió directamente hacia Kaoruko. Kaoruko. Oh. Miyo. Ahora que estaba cara a cara con su amiga por primera vez en mucho tiempo, Miyo notó que estaba un poco más delgada de lo que recordaba y que su cutis no estaba en muy buen estado. Cuando Miyo vio que su amiga bajaba la mirada al suelo con remordimiento, le agarró la mano sin dudarlo. Kaoruko, ¿has estado bien? Sí. Kaoruko hizo una mueca de tristeza y, tras mirar a la gente reunida en la entrada, hizo una enérgica reverencia. Lo siento muchísimo, les causé muchos problemas. Algunas lágrimas esparcidas cayeron al suelo y se hundieron en el hormigón de la entrada. No había excusa para el acto de traición de Kaoruko. Sin embargo, también había sido en parte inevitable. Convencida de que el dojo de su familia y su padre, que carecía de dones, habían sido tomados como rehenes, no le quedó más remedio que hacer lo que Usui le ordenó. A Miyo le dolía el corazón al imaginar la culpa que debía de estar atormentando a Kaoruko. Levanta la cabeza, Ryuichi. Fue Kiyoka quien se dirigió a ella. Kaoruko levantó lentamente la cabeza, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Estoy seguro de que el general de división ya le ha reprendido lo suficiente, así que no tiene sentido decir nada más. Comandante. Hermana, si ya estamos todos aquí, no deberíamos darnos prisa y empezar ya. Kiyoka giró la cabeza y le hizo una sugerencia a Azuki. Su hermana respondió con una sonrisa alegre. Buen punto. Muy bien, todos. Para la comida de hoy, intenté imitar las costumbres occidentales y la serví tipo buffet. Vayamos todos al comedor. Sin dejarse arrastrar por los demás cuando empezaron a moverse, Miyo tiró de Kaoruko de la mano. Nosotros también deberíamos ponernos en marcha. Lo siento, Miyo. Por favor, no más disculpas. Kaoruko en realidad no había sido absuelta de nada. Miyo también había oído de Kiyoka que sería imposible absolverla de cualquier delito. El simple hecho de aceptar el castigo no significaba que el delito desapareciera con él. Sin embargo, culpar y atormentar a alguien eternamente no haría feliz a nadie. Me alegra muchísimo, de todo corazón, que tú y yo hayamos podido ser amigos. Y me alegra mucho que puedas regresar así. ¿Sientes algo diferente? En respuesta a la pregunta de Miyo, Kaoruko negó con la cabeza. Yo también estoy feliz de poder hablar contigo de Nu. Evo. ¿Estás seguro de que no te importa que sigamos siendo amigos después de todo esto? No soy una molestia, ¿verdad? En absoluto. Así que, por favor, espero que podamos seguir siendo amigos de ahora en adelante. Sí, yo también. Miyo no pudo reprimir una sonrisa al ver a su amiga, conmovida de nuevo hasta las lágrimas, antes de dirigirse juntas al comedor. Capítulo 7 Extra. Epílogo. Miyo colocó los fideos soba en la olla hirviendo. Revolvió el contenido de la olla con palillos de cocina, haciendo que un vapor caliente se elevara en el aire. Hoy fue muy divertido. Habían regresado del almuerzo en la finca principal de los Kudou, y el sol ya casi se había puesto. Miyo estaba en la cocina, preparando la cena para celebrar el año nuevo. No había mucha gente en el almuerzo, pero ella lo pasó muy bien. La comida que había habido allí había estado deliciosa, repleta de todo tipo de platos occidentales poco comunes, y había sido emocionante poder moverse libremente y conversar con una variedad de personas diferentes, por lo que Miyo sintió que había sido una tarde muy satisfactoria. Oh, no. Tenía la corazonada de que si se perdía en sus pensamientos, los fideos se le quemarían. Miyo retiró la olla del fuego con nerviosismo y suspiró aliviada. Tomó uno de los fideos soba calientes y lo dejó enfriar antes de llevárselo a la boca. Si los iba a usar para sopa, tal vez hubiera sido mejor que estuvieran un poco más firmes, pero aún así estaban aceptables. Tenemos que cenar antes de que se pongan blandos. Miyo rápidamente colocó los fideos soba en 2 cuencos de porcelana y vertió la sopa caliente sobre ellos. Encima, puso los trozos de tempaure ya fritos y adornó cada uno con un poco de cebolleta picada. La tempaure consistía principalmente en bacalao, gambas y verduras. Un trabajo bastante bueno, diría yo.
Era la primera vez que preparaba soba para Nochevieja, y se alegró de haberle preguntado a Yuri con antelación cómo hacerlo. Sin embargo, no le dio muchos problemas, ya que simplemente hirvió los fideos, y la tempaure no se diferenció de la que había preparado innumerables veces. El sabor del caldo era la receta secreta de Yuri. Además de los fideos soba de Nochevieja, esa noche también había preparado tubérculos hervidos, zanahorias y daikon, entre otros, col china encurtida, junto con una excepcional botella de sake refinado. La cocina parecía una colorida cornucopia simplemente por la cantidad de platos diferentes. G. El mero aroma del caldo que flotaba en el aire llenó a Millo de alivio. La realidad no era solo diversión y juegos, también traía consigo mucha ansiedad, junto con el agotamiento mental que surgía del ajetreo de la vida diaria. Sin embargo, hoy era Nochevieja y mañana comenzaban las vacaciones de Año Nuevo. Quería disfrutar al menos de ese breve tiempo en paz. También quería que Kiyoka disfrutara de tranquilidad mental. Kiyoka, la cena está lista. Entiendo. Cuando asomó la cabeza en la sala de estar, Kiyoka estaba repasando unos documentos con el ceño fruncido. Azuki las había invitado a pasar la noche en la mansión principal, pero Kiyoka no dudó ni un segundo en rechazar la invitación. Millo estaba segura de que esos documentos eran una de las razones. Aunque se suponía que debía tomarse unos días libres por Año Nuevo, seguía recibiendo algunos informes debido a todos los asuntos pendientes en su unidad. Seguramente quería resolverlos cuanto antes para evitar que la situación se descontrolara de nuevo. Millo habló mientras colocaba los platos sobre la mesa. ¿Por qué no te tomas un pequeño descanso? Sí. Lo siento. Tras una respuesta poco entusiasta, Kiyoka se fijó en la cena dispuesta frente a él y comenzó a recoger la gran cantidad de documentos que tenía delante. Millo se giró una vez más para mirar a Kiyoka mientras él seguía su camino e inclinó la cabeza. Gracias, Kiyoka. Ella percibió que él estaba un poco desconcertado, preguntándose de dónde provenía la repentina gratitud de Millo. ¿Para qué? Por Kaoruko. La ayudaste, ¿verdad? Millo recordó el intercambio de Kiyoka y Kaoruko en la finca principal de Kudou. Kiyoka parecía frío e indiferente, pero Millo sabía que eso significaba, en esencia, que la había perdonado. No era tan vanidosa como para pensar que su súplica había sido la razón por la que él había perdonado a Kaoruko. Sin embargo, se alegraba de que, al final, no hubiera perdido a su primera amiga. No hace falta que me des las gracias. Kiyoka se dio la vuelta, pero no había ni el más mínimo rastro de ira en sus ojos. Nuestra lucha contra la comunión de los donados no hará más que intensificarse a partir de ahora. No podemos permitirnos perder fuerza. Alarmada al oír las palabras comunión con regalo, una nueva oleada de ansiedad la invadió. ¿Ha pasado algo? No. De hecho, los informes indican que no ha habido novedades. Simplemente, podría haber algo en ellos que sirva como pista o indicio. Entonces la comunión de los dotados no se encuentra por ningún lado. Así es. Ni siquiera tenemos idea de dónde acabó exactamente el emperador. Por ahora guardan silencio, pero eso nos da aún más motivos para pensar en la posibilidad de que estén tramando algo importante. Usui había asaltado la estación y Kiyoka lo había repelido. Sin embargo, en ese momento, el semblante del hombre no parecía particularmente molesto, ni mucho menos el de alguien cuyos planes acababan de fracasar. Algo terrible se avecinaba. Incluso una persona sin conocimientos médicos como Millo podía sentirlo en lo más profundo de su ser. Kiyoka suspiró levemente y tomó con delicadeza la mano de Millo. Está bien. Intentaré solucionar todo lo antes posible. No te preocupes. Aunque, estoy seguro de que eso es pedir lo imposible. Voy a tratar de. Animada por la suavidad de su mano, Millo logró esbozar una leve sonrisa. La última noche del año transcurrió en silencio. Los dos habían terminado de comer sus fideos soba de Nochevieja y estaban relajándose un rato cuando la nieve empezó a revolotear afuera. Empezó a bajar, ¿verdad? Cuando Millo abrió la puerta corrediza que conectaba con el pasillo exterior, el rostro de Kiyoka se iluminó al ver la escena que se asomaba por la rendija.
La luz de la lámpara eléctrica del salón se extendía por la terraza, iluminando los pétalos blancos que danzaban en el aire. Una fina capa ya cubría el patio, como una pizca de azúcar. Nieve. A Millo no le gustaban ni la nieve ni el invierno en sí. En su antigua casa, sin brasero en su estrecha habitación, el terrible frío era una tortura cada año. Sin embargo, contemplando el paisaje nevado desde el interior de un hogar cálido, lo encontraba mágico, una imagen vibrante pero silenciosa. Millo. Al oír su nombre, Millo se giró y vio que Kiyoka bebía de su copa de sake mientras miraba hacia afuera. Ven aquí. Bueno. Ella se sentó a su lado. Este año fue bueno. Porque pude conocerte. A su lado, escuchó su voz suave y dulce. Pero, en ese caso, fue incluso mejor año para mí. El año pasado por estas fechas, jamás lo habría imaginado. Que llegaría un invierno en el que no desearía morir congelada de frío. Que ella tendría la oportunidad de conocer a alguien tan querido para ella, tan inseparable. Sí, yo, siento lo mismo. En el instante en que ella respondió, su cuerpo fue atraído hacia el de él, y sus labios se rozaron. Su segundo beso tenía un ligero aroma a sake. Sonó la campana del templo. Los últimos vestigios del año les brindaron un silencioso abrazo nevado y dieron paso al siguiente. Recordatorio del Panda Rojo, este audiolibro solo está disponible en Red Panda Novels. Si lo escuchas en otro canal, es una copia no autorizada. Capítulo 8 Extra. Epílogo. Hola a todos, espero que estén muy bien. Esta es Akumi Hitoji, la autora cuyo seudónimo, difícil de escribir, leer y recordar, finalmente está ganando popularidad, hasta el punto de que ha empezado a creer erróneamente, oye, quizás sea algo genial. Mi feliz matrimonio ya va por el 4º volumen, y me resulta casi increíble que mi primera serie haya llegado tan lejos. Este volumen es una continuación del anterior, y estoy segura de que algunos lectores tienen mucha curiosidad por saber qué le sucedió a cierto personaje, pero espero que lo hayan disfrutado. Lo siento por quienes esperaban con ansias la boda de Millo y Kiyoka. Todavía no ha ocurrido. Ahora que la historia ha llegado al volumen 4, se han introducido bastantes personajes nuevos. Lo más destacado de este volumen es el primer subordinado de Kiyoka al que se le da nombre, sin contar a cierto hombre que quedó atrapado en una explosión. Hasta ahora me he centrado en Millo como protagonista principal, así que la unidad especial antigrotesco no se ha explorado demasiado, pero con la introducción de los nuevos personajes, espero que ese elemento de la historia se haya definido un poco mejor. Además, aunque seguramente ya sea obvio, esta historia también trata sobre el crecimiento personal de Millo. Como autora, espero que su interacción con los nuevos personajes le permita madurar y crecer aún más como persona. Todavía tendrá que afrontar más desafíos antes de que la historia llegue a su boda de primavera, pero estoy segura de que ambos lograrán superarlos de alguna manera. La adaptación al manga de Rito Kousaka se está publicando en la serie Gangan Online de Square Enix y está recibiendo críticas excelentes. Además, para cuando salga a la venta este 4º volumen de My Happy Marriage, el 2º volumen de la adaptación al manga ya debería estar disponible, así que espero que también lo compren. Permítanme un momento para decir que este volumen alcanzó un nivel de locura sin precedentes, casi histórico, y terminé causándole muchísimos problemas a mi editor. Lo siento mucho. Muchísimas gracias. Asimismo, quiero agradecer a Tsukio Tsukioka por la increíblemente bella ilustración de la portada del 4º volumen. Le agradezco sinceramente su trabajo. Finalmente, a todos los lectores que me han acompañado en este viaje, les agradezco que hayan podido continuar con esta historia. Les expreso mi más sincera gratitud. Hasta la próxima. Akumi Hitoji. El Panda Rojo se despide por hoy. Espero que hayas disfrutado esta parte tanto como el Panda Rojo disfrutó narrarla. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.